Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados a las 4 en punto de la tarde, que es la hora de platicar de historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero también es un programa que llega a muchísimas ciudades del interior de nuestro país, a muchas cada vez más, y por supuesto, y eso sí, a todo el territorio nacional y aún al extranjero, gracias a la página de internet www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar y de sintonizar. Gracias, amigas y amigos, por su valiosa presencia, por su alentadora compañía en esta tarde de sábado, y recuerden, como siempre lo digo también, que están abiertas las vías de comunicación electrónicas y que respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Amigas y amigos, si les parece bien, vamos a comenzar. ¿Por qué perdimos la guerra contra los Estados Unidos de América? Este suceso, que ocurrió hace 175 años, en 1846-47 para ser más precisos, es un episodio de nuestra historia que aún permanece latente en el recuerdo, en la memoria del pueblo mexicano. Es una herida que no cierra, como se ha dicho. Está presente. A cada momento invocamos la memoria de lo que sucedió hace tanto tiempo. Pero lamentablemente nos hemos conformado con la explicación fácil, sencilla, llena por supuesto de leyenda, de mito, que nos brindan, por ejemplo, los discursos oficiales o los libros de texto gratuito. Y sí, en donde se resalta fundamentalmente el valor, el heroísmo de los mexicanos de entonces, que dieron su vida por defender el honor y la integridad de nuestro territorio nacional. Por supuesto, hay mucho de qué decir de esta guerra. Yo quiero proponerles, como lo había yo anunciado la semana anterior, que examinemos las razones de la derrota, que profundicemos, que hurguemos en las grandes diferencias que existían entre las dos naciones en guerra y que a la postre pues darán como resultado que México sea derrotado en esta guerra y que como consecuencia pues perdamos la mitad de nuestro territorio de entonces y hasta el día de hoy todavía conservemos como una huella indeleble lo que sucedió hace 175 años, que no lo olvidemos, que lo tengamos presentes como una afrenta nacional y que, repito, nos conformemos, eso sí, con recordar aquellos actos heroicos que finalmente, y con todo respeto, pero deliberadamente lo digo, no sirvieron para nada. Miren, de las causas de la guerra, realmente hay mucho que decir, pero vamos a concretarlo porque puede resumirse de manera muy sencilla. Evidentemente, la razón fundamental de la guerra fue la ambición territorial, el deseo de expansión territorial
de los Estados Unidos de América. Eso está sin discusión. Es una verdad sabida y demostrada, comprobada, y que pues a nadie se escapa esta constante presente durante buena parte de nuestra historia, de que la vecindad con los Estados Unidos, con un país que además en su tiempo quiso a costa nuestra extender su territorio y después quiso también a costa nuestra dominar nuestra economía y nuestra cultura, como sucede, si no simplemente vean la televisión o vean Netflix. Esto es una verdad absolutamente cierta. La causa de la guerra, que es lo que menos nos importa para este programa, es precisamente esa expansión territorial norteamericana. Ellos le denominaron, inclusive, con un nombre específico a este deseo de acrecentar su territorio a costa de México, llamándolo la teoría del destino manifiesto, por la cual el pueblo norteamericano tenía perfecta claridad y convicción de que Dios les había otorgado el derecho de que crecieran sus fronteras, a costa, por supuesto, de México, para llevar a esos territorios, por supuesto, las virtudes de su propia religión, que genéricamente son las distintas denominaciones protestantes, para llevar a esos territorios también las bondades de su sistema económico, para también llevar a esas tierras, naturalmente, su idea de la libertad y su idea también de la democracia. Esta era una misión divina, una tarea que Dios les había confiado, también como premio a sus propios, posibilidades de desarrollo y sus éxitos. Y el pueblo norteamericano creía fervientemente en que así era, que efectivamente Dios los había señalado, los había marcado, los había distinguido con ese premio a su esfuerzo de poder acrecentar el territorio para que siguiera floreciendo la manera de vida que los Estados Unidos de América y su población habían elegido. Llevar la democracia, llevar la libertad, llevar el sistema de usos, costumbres, pensamientos, en todos los ámbitos de la vida, políticos, culturales, económicos. Y esta es una historia que va a comenzar casi desde el nacimiento mismo de los Estados Unidos, que como todos recordamos, surge como 13 colonias británicas que se independizan de su madre patria, que se unen formando una confederación cuyos límites no estaban muy bien determinados. Por supuesto, la costa atlántica de lo que hoy los Estados Unidos, pero hacia el oeste. Algunos señalaban que los límites de esas colonias llegaban, y si lo ven en un mapa será muy fácilmente localizable, hasta las montañas o montes Apalaches. Algunos otros decían que se extendían más bien hasta la ribera de los ríos Mississippi y Ohio. Pero poco a poco, con el paso de los años, fueron generando esta idea de expansión territorial, de crecer, por supuesto, a costa de los vecinos. Y el vecino más cercano es México. Primero, desde el año de 1804, tendrán su primer territorio nuevo, la Luisiana, que se la compraron a Francia. Antes era un territorio español, España lo había cedido a Francia, y Napoleón Bonaparte, que no quería ni necesitaba territorios en América, decidió venderle este terreno, este hoy estado de Luisiana, con capital entonces en la ciudad de Nueva Orleans, a los Estados Unidos de América, que lo adquirieron por $13 millones. Fue el primer, digámoslo así, arañazo al territorio que antes era de la Nueva España. Después vendría para 1819
la adquisición también de España de la península de la Florida. Más adelante, en 1836, como todos sabemos, ocuparían, promoverían y finalmente separarían a Texas de México para después anexionárselos. Para 1847 y 48, pues la Gran Guerra con México les permitirá quedarse con lo que serían hoy en día los estados de Arizona, Nuevo México, parte de Arkansas, parte de Nebraska, Colorado, California. Y poco más adelante, ya para 1867, adquirirían Alaska, también Oregon, y ya hacia final del siglo XIX y a costa de España también, ocuparían Hawái. Así crecieron territorialmente los Estados Unidos, pero buena parte de ese crecimiento fue a costa de México. Fíjense, cuando empezó nuestra guerra con ellos en el 46-47, Estados Unidos tenía 2 millones de kilómetros cuadrados y México 4 millones de kilómetros cuadrados. Al terminar la guerra, las cosas se invirtieron. Estados Unidos creció a 4 millones y México se redujo a 2 millones de kilómetros. Pero esto, amigas y amigos, este tema que se pone interesante ya lo verán, porque más bien vamos a platicar el por qué perdimos. El por qué perdimos nosotros lo vamos a continuar comentando, si les parece bien, en un momentito más. No se vayan. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el que estamos comenzando en este momento a comentar las razones de la derrota. ¿Por qué perdimos la guerra contra los Estados Unidos de América allá en 1846-47? Es decir, hace 175 años, apartándonos ya, por supuesto, de lo que dicen las leyendas, los discursos o los libros de texto. Vamos a hacer un análisis comparativo más serio de las causas que originaron que perdiéramos esa guerra. Primero, vamos a comenzar con algo muy elemental. Miren, una serie de indicadores. Por ejemplo, ya avisábamos en el bloque anterior, al final de él, el territorio que tenía cada nación. Antes de comenzar la guerra, Estados Unidos, en números redondos, tenía 2 millones de kilómetros cuadrados. México, también en números muy redondos, 4 millones de kilómetros cuadrados. Y al terminar la guerra, pues se invirtieron estas cantidades. Estados Unidos pasará a tener un territorio de 4 millones de kilómetros cuadrados y nosotros ya nada más de 2 millones, mismo que tenemos hoy en día. Pero vamos a ver otro tipo de cifras. Miren, la población. Allá en 1790, cuando se recién están independizados los Estados Unidos, México a una nueva España, andamos más o menos iguales en población. Los norteamericanos son 4 millones, los novohispanos son 4 millones y medio de habitantes. Para 1810, la población norteamericana ya se incrementó notablemente, ya son más de 7 millones de habitantes, sobre todo gracias a su política de admitir inmigrantes, particularmente de Europa. México aumentó también. Alcanzamos la cifra de 6 millones de habitantes allá en 1810. 6 millones de habitantes cuando inicia nuestra guerra de independencia. Pero 10 años después, mientras Estados Unidos en 1820 ya creció a 9 millones y medio de habitantes, repito, gracias sobre todo a la inmigración, México se estancó y conserva poquitito más de 6 millones de habitantes en lo que ya en ese momento se está convirtiendo en el naciente México. Fíjense bien, no aumentó la población mexicana en 10 años. ¿Por qué? Pues fundamentalmente debido a la guerra de independencia, cuyas muertes, calculadas en más de 300,000, algunos historiadores, otros la estiman a casi en 600,000, pues van a impedir no solamente que crezca la población, sino sobre todo que haya matrimonios, para que nazcan niños. No hay. La época de guerra es terrible y México se estanca en su población.
Para 1830, Estados Unidos ya tiene casi 13 millones de habitantes, mientras que México ya subió 1 millón más, ya tiene 7,5 millones de habitantes. Pero 10, 12 años después, mientras Estados Unidos ya subió a 17 millones, nosotros nos volvimos a estancar en esa misma cifra por las epidemias de cólera, las enfermedades, las muertes, los asesinatos y las guerras civiles. Andamos todavía en 7,5 millones de habitantes. Cuando termine la guerra, ya para 1850, fíjense, Estados Unidos tiene 23 millones de habitantes y nosotros todavía seguimos en 7,5 millones de ellos. Es decir, nos estancamos por completo. Esto es algo verdaderamente curioso. Pero hay más razones. Vamos a hablar ahora de la estabilidad de ambos países. Fíjense ustedes estas diferencias que son francamente notables y terribles a la vez. Miren, en Estados Unidos de América, y ya saben lo que pienso yo de ellos, pero sin embargo hay que reconocer que han conseguido un sistema político estable que ha permanecido ya así 250 años. En aquel tiempo, entre 1789, que se promulga su constitución y que tienen su primer presidente, y hasta 1847-48, en esos 50 años, poquito más, en Estados Unidos solamente hubo una sola constitución. Una sola constitución que es la misma que rige allá en aquel país hasta nuestros días. Ahora fíjense bien, entre 1821 y 1848 aquí en México, desde que nos convertimos en un país independiente y hasta que perdimos la guerra, es decir, en un periodo de apenas 25 años, 25 añitos más o menos, ya tuvimos 5 constituciones. Ellos en 50 años una sola, nosotros en 25 años 5 constituciones. El Estatuto Orgánico del Imperio de Iturbide, la Constitución de 24, las bases orgánicas del 36, las leyes orgánicas también constitucionales del 43 y el Acta de Reformas Constitucional del 47. 5 normas fundamentales en 25 años y ellos una sola en 50. Esto simplemente nos demuestra la inestabilidad mexicana y la estabilidad norteamericana. Y por ende, en consecuencia, fíjense, en Estados Unidos entre 1789, es decir, desde que George Washington asume la presidencia, su primer presidente, y hasta el año de la guerra con el presidente Polk, en 50 años más o menos, han tenido 11 presidentes. México, entre emperadores y presidentes, a partir de 1821 y hasta 1847-48, tuvimos 36 presidentes. Para que vean lo inestable que eran nuestros gobiernos. 36 presidentes en 25 años. Ellos, 11 presidentes en 50 años. Y ellos, además, todos los presidentes llegados por efecto del sistema democrático. Los nuestros, muchos de ellos llegados por la vía del cuartelazo y del golpe de Estado. Estos indicadores elementales demuestran las diferencias de estabilidad o inestabilidad de ambos países. Veamos otro capítulo rapidísimo, muy sencillo, en materia económica y en materia industrial. Por ejemplo, mientras en México no hubo ferrocarril, y no hubo telégrafo, sino hasta finales de la década de 1850. En Estados Unidos, el ferrocarril aparece en 1826 y el telégrafo en 1844. Así de sencillo. Es decir, nos llevaban décadas en materia de comunicaciones modernas de aquel tiempo. Allá tenían ferrocarril, allá tenían telégrafo y aquí todavía ni siquiera sabíamos que existía. Ahora bien, México había sido una auténtica potencia minera fundamentalmente en la época colonial. Todos hemos oído hablar de esa riqueza de nuestras minas de plata fundamentalmente. Y miren ustedes, en el año de 1800, empezando el siglo
2019, México produjo 11 millones de kilos de plata. México, la Nueva España. Esta inestabilidad que hemos hablado hace que la producción de plata mexicana disminuya. Y de esos 11 millones de kilos de plata que era, pues, una potencia mundial la Nueva España en materia minera, vamos a pasar para 1840 únicamente a 4 millones. Disminuimos 7 millones de kilos de plata, es decir, se vino abajo nuestra producción minera. En materia de telares, de fábricas de telas, que México era también una potencia, igualmente en 1800 había algo así como 7,000 talleres de fabricación de telas, de tejido de telas. Para 1840 ya nada más quedaban 2 millones de telares en todo el país. ¿Por qué pasaba todo esto? ¿Por qué cayó la industria minera? ¿Por qué cayó la industria de las telas? Por la inestabilidad, simplemente. Por el desorden del gobierno y del pueblo mexicano de ese tiempo. En 1821, la Nueva España producía de impuestos 20 millones de pesos. Para 1846 seguíamos produciendo los mismos 20 millones de pesos, pero además ya teníamos deuda externa por 87 millones más. Es decir, no sabíamos administrar ni siquiera nuestro propio patrimonio. Y eso es francamente terrible, ¿eh? Estas diferencias esenciales, estas diferencias en materia de orden, en materia de legalidad, en materia de estabilidad política, en materia económica de producción, de impuestos, harán que Estados Unidos sea una auténtica potencia y que México, que lo había sido en los días de la Nueva España, ya para los momentos en que llegue la guerra contra los norteamericanos, habíamos dejado de ser una potencia y nos habíamos convertido en un país francamente muy disminuido. Y además, agréguenle a esto nuestros factores internos de división, desunión, envidias, mezquindades, individualismos, arbitrariedades y demás características muy nuestras que todos conocemos, que hace que nos peleemos inclusive entre nosotros cuando tenemos a la puerta del país al ejército invasor. Así, a ese grado llegamos, a pelearnos entre nosotros mientras nos están atacando los norteamericanos. Pero por supuesto, antes de irnos al corte, déjenme recomendarles un libro fundamental para entender el punto de vista de los Estados Unidos de América. ¿Por qué decidieron atacarnos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se organizaron? ¿Cuáles fueron las directrices políticas, estratégicas y hasta económicas para poder organizar la invasión a México? Miren, hay una edición antigua, pero también recientemente acaba de aparecer la misma por el INERM, el diario del presidente James Polk. Este mandatario norteamericano, que es quien gobierna su país en los días de la guerra del 46-47, tuvo tiempo de escribir día a día sus apuntes, sus recuerdos, sus notas, sus memorias finalmente. Y aquí explica, con abundancia de detalles, todas las razones de su proceder para invadir, pero también las razones de por qué ganaron, por supuesto comentando y aprovechando las deficiencias mexicanas. El presidente James Polk escribió sus memorias, repito, hay edición antigua, que es la que tengo yo, de allá de 1945, pero también hay una edición mucho más moderna de apenas hace unos años del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Se los recomiendo, las memorias del presidente Polk, y volvemos, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, en el que estamos analizando, examinando, hurgando, revisando las razones de la derrota
¿Por qué perdimos la guerra contra los Estados Unidos de América hace 175 años? Allá, en ese al parecer muy remoto año de 1847, pero que sin embargo, el haber perdido esa guerra nos ocasionó un trauma en nuestra historia, en nuestra memoria colectiva y política. Bueno, y todavía se sigue hablando de eso y naturalmente encomiando el valor de nuestros héroes, pero sin dejar de hablar de la maldad norteamericana, que era real, ¿eh? Efectivamente lo hicieron ellos deliberadamente, pero nosotros, con todo respeto, no supimos defendernos. Perdimos la guerra, sí, porque ellos nos agredieron, pero porque nosotros no supimos resistir, no supimos rechazar, no supimos defendernos, en otras palabras. Miren, vamos a hablar ya de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas. Estados Unidos de América movilizó, reclutó un ejército gigantesco. 27.500 soldados profesionales, es decir, hombres que se habían contratado para servir como militares en las Fuerzas Armadas, más 71.000 voluntarios de lo que ellos llaman su Guardia Nacional. Hombres que no eran soldados profesionales, pero que sin embargo acudieron a presentarse como voluntarios por un deseo muy simple de ganar dinero y ganar tierras, porque la gran promesa norteamericana a los voluntarios es otorgarles tierra, la tierra que se va a conquistar de México. Es decir, pues, tienen más o menos armados casi 100.000 soldados. No todos participan en la guerra, por supuesto. Habrá momentos inclusive delicados en los que en el Valle de México, como lo comentábamos la semana anterior, no tienen más de 12-14.000 soldados en la capital mexicana. Ganaron, no de milagro, sino por nuestras torpezas, como ya lo platicábamos hace 8 días. Pero finalmente Estados Unidos pudo darse el lujo para todas sus campañas, para la ocupación sobre todo de las provincias del norte, para ocupar Texas, para ocupar Nuevo México, para ocupar Arizona, Colorado, California, y para poder invadir por Veracruz, casi 100.000 soldados. Repito la cifra, 27.500 profesionales y 71.000 voluntarios. Tenían, eso sí, un equipo enorme. Registró el presidente Polk hasta 3.000 carros de transporte para mover a sus tropas. Tenían además casi 200 barcos de guerra y de transporte. 200 cañones en su ejército. Y México, vamos a hacer la comparación, no llegó a tener más de 40.000 soldados profesionales, llamémosle así, entre comillas, porque nuestros soldados no son hombres que se contratan para ser militares, sino, como todos tristemente sabemos, los soldados mexicanos de aquel tiempo son reclutados a fuerza bajo el vergonzoso procedimiento de la leva, es decir, hombres capturados que son obligados a servir, muchas veces presos de las cárceles, muchas veces pues individuos que han sido en una redada capturados, todos ellos son puestos en las armas, incorporados forzosamente al ejército, aún sin su voluntad, aún contra su voluntad. En cambio, voluntarios, que ya lo platicábamos la semana pasada, nuestros propios batallones de Guardia Nacional, los irlandeses que se nos unieron, los españoles de los piquetes de Tlapa, pues no llegaron entre todos ellos a 3.500 hombres voluntarios. Hay una diferencia enorme, Fíjense la cantidad de voluntarios norteamericanos, 71.000, y la pequeña cantidad de voluntarios mexicanos por defender a su patria, 3.500. Tenemos unos cuantos barcos de guerra, no más de 10. Tenemos 300 cañones, quizás más que los norteamericanos, pero más antiguos que los de ellos. Y sobre todo, insisto, el de ellos, su ejército profesional, es un ejército de hombres que se contratan libremente para ser soldados, y sus voluntarios
También se unen a la guerra con el deseo de adquirir tierras. En el caso mexicano, y esto hay que insistir mucho en ello, nuestros soldados son producto de la leva, forzados, y nuestros poquitos voluntarios pues tienen interés de defender a la patria. Fíjense bien, estas cifras y estas motivaciones son literalmente esenciales, fundamentales para entender por qué perdimos la guerra. Los gringos, y valga la expresión, vienen con ganas de, sobre todo los voluntarios, salir de pobres, tener tierras y progresar. Los mexicanos, nuestros soldados, están allí a fuerzas y los poquitos voluntarios lo único que pretenden es servir y defender a la patria. Estas diferencias de actitud, y con todo respeto lo digo, van a ocasionar que perdamos la guerra. Miren, ya sé que en México tenemos esta costumbre, que a mí particularmente me gusta, de honrar a nuestros héroes. Y en la guerra del 47, por supuesto, nuestro panteón histórico general está repleto de héroes, de hombres que dieron la vida por la patria en ese año aciago, en esa guerra terrible. Y los hemos considerado héroes porque, sin dudarlo, dieron la vida por la patria. Hasta en eso los norteamericanos tienen concepciones distintas. Aquel famoso general, que seguramente todos han escuchado su nombre, George Patton, un hombre que peleó en la expedición punitiva cuando era joven aquí en México, en la Primera Guerra Mundial, y que después será uno de los principales generales al mando de tropas norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial. Este hombre, George Patton, tenía una frase demoledora que dice que para ellos, para los norteamericanos, el héroe no es el que da la vida por su patria, como lo pensamos nosotros, con todo respeto, sino que el héroe es aquel que hace que otro muera por su patria, que el enemigo muera por su patria. Esta es la diferencia de actitud. Ellos son héroes, para ellos, los que matan muchos mexicanos. Para nosotros los mexicanos, el héroe es aquel que murió por defender a la patria. Es terrible esto que estoy comentando, pero es tristemente cierto. Es una diferencia de actitud espantoso. Para colmo de males, el ejército de los Estados Unidos, el ejército profesional, se dedicaba exclusivamente antes de la guerra a la vigilancia de sus fronteras y a combatir a las tribus de los apaches, de los seminolas, de los kiowas. El ejército mexicano, por el contrario, como todos sabemos, se dedicaba fundamentalmente a los golpes de Estado, a los cuartelazos, a las azonadas, a hacerse del poder, y México estaba en constante revolución, en constantes dificultades internas. Esto lo sabemos todos perfectamente bien, ¿eh? En materia de uniformes no se diga, los norteamericanos todos tenían equipo completo e inclusive habían inventado una especie de botas que se podían utilizar en ambos pies, pero a ningún soldado le faltaba el calzado. En el ejército mexicano, todos sabemos, nuestros soldados andan normalmente de guaraches. En el ejército norteamericano, sus oficiales de intendencia vienen provistos de dinero y compran alimentos a los propios mexicanos, que ven con sorpresa que el invasor les paga con monedas constantes y sonantes, y el ejército mexicano, al contrario, firma vales que nunca paga, y normalmente los soldados prefieren comer lo que les preparan sus mujeres porque las soldaderas los van acompañando, cosa impensable en el ejército de los Estados Unidos de América. En armamento la diferencia también es verdaderamente abrumadora. Los norteamericanos traen fusiles nuevos de 1842-43, que son fusiles de percusión, y nosotros, nuestro ejército, sus fusiles todavía son de chispa, de pólvora, de pedernal, que compró el gobierno del presidente Guadalupe Victoria en 1825, y que eran fusiles que allá tenían ya 10 años de uso en Europa, porque eran los fusiles que habían sobrado de la batalla de Waterloo. Fíjense nada más. Así que la diferencia de armamento era terrible. Claro, nosotros teníamos mucho valor, como ya lo he comentado. Bueno, hasta en materia de hospitales,
Y en materia de medicina militar había diferencias. En México, pues se atendía a nuestros heridos en el campo de batalla como se podía. Los Estados Unidos se habían inventado ya el sistema de tener carromatos ambulancia, en donde se podían meter camillas ya con rueditas que entraban en pequeños rieles para retirar lo más pronto posible a sus soldados y atenderlos en hospitales de campaña. Hasta en eso tenían mayor tecnología médico-sanitaria para atender a los heridos. Estas diferencias, que son tremendas, que son abismales, que son verdaderamente decisivas a la hora de la batalla, estaban además complementadas por la artillería que ya platicaba yo al principio de este bloque. Nuestros cañones, que teníamos más, 300 casi, eran antiguos. Los cañones norteamericanos, nada más 200, eran modernos, ya como se llama cañón de tipo rayado, que disparaban con mayor precisión. Es decir, estábamos obsoletos en materia de equipo militar y nos enfrentamos con un ejército que estaba modernizado en este mismo concepto de armamento. Pero amigas y amigos, si les parece bien, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque de este triste programa de esta semana, en el que estamos explicando las razones de la derrota. ¿Por qué perdimos la guerra contra los Estados Unidos hace 175 años, allá en el remoto, al parecer, 1847? Vamos hacia el final con otro tema también fundamental: los generales y la estrategia. Miren, los generales norteamericanos, el general Scott, el general Taylor, el general Twiggs, el general Worth, eran todos generales profesionales que habían dedicado su vida entera al servicio militar. Y como no tenían muchas guerras más que las que libraban contra las naciones originarias de allá, los seminolas, los apaches, los cheyennes, etcétera, 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 tenían mucho tiempo libre disponible. ¿Y saben ustedes qué hacían los generales norteamericanos en sus horas en que no están en servicio, que son muchas? ¿Saben qué hacen? Estudian el arte de la guerra, se ponen a leer libros de teoría militar. Están al día en conocimientos militares. Particularmente se han dedicado a revisar al detalle las campañas de Napoleón Bonaparte, y de ahí tomaron la idea estratégica de que la guerra debe ser una guerra de movimientos, tema que ya lo anunciaba yo la semana anterior. Estudiaron, leían, comprendían, planeaban. Como no andaban metidos en pronunciamientos militares, ni en motines, ni en azonadas, todo el tiempo, repito, que les quedaba libre era para estudiar, para prepararse. En cambio, nuestros generales, la gran mayoría de ellos que en su juventud habían participado en la guerra de independencia, ya sea del lado realista, ya sea del lado insurgente, digo realistas como lo habían sido Antonio López de Santana o Pedro María Anaya, que ya platicábamos, o insurgentes como Nicolás Bravo o Juan Álvarez. Todos ellos ya, a esta edad ya madura y casi senecta, durante la guerra del 47, pues se habían vivido los 25 años anteriores en guerras intestinas, en pronunciamientos, en motines, en cuartelazos, en golpes de estado. Así que habían estado muy ocupados y jamás habían leído un libro, probablemente. Por eso, lo poquito que sabían lo habían aprendido en su juventud. Su juventud que había transcurrido durante la Guerra de Independencia, cuando ellos algo estudiaron de materia de arte militar. Y lo que habían aprendido aquel tiempo, que es contemporáneo de las guerras napoleónicas, pero aún no son explicadas con posterioridad, lo que conocen es los manuales del siglo XVIII, en donde se habla del arte de la fortificación. Fíjense lo que está sucediendo en esta guerra. Los norteamericanos ya traen ideas modernas a partir de las generadas con las guerras napoleónicas, de la guerra de movimientos, y los mexicanos
Lo poquito que estudiaron en su juventud son las guerras pre-napoleónicas, en donde en Europa se desarrolló la teoría de la fortificación o de la guerra defensiva. Y esas dos concepciones de hacer la guerra, esas dos maneras estratégicas de combatir, se van a poner en juego frente a frente durante este conflicto de 1846 y 47. Ya lo decíamos hace 8 días, a los mexicanos les da por encerrarse, fortificarse, esperar y tratar de resistir. Los norteamericanos simplemente se mueven, avanzan, y si ven una fortificación frente a ellos, le dan la vuelta y se van por otro lado. Así de sencillo. Guerra de movimientos contra guerra estática, defensiva de fortificaciones. Además, insisto, los generales norteamericanos eran profesionales de la guerra y los generales mexicanos eran profesionales, pero del cuartelazo y de la vida política. El cuerpo de oficiales en Estados Unidos estaba perfectamente bien adiestrado. La gran mayoría de ellos ya eran jóvenes y hombres maduros provenientes de la famosísima Academia Militar de West Point. Y en cambio en el ejército mexicano apenas una minoría del cuerpo de oficiales había egresado del colegio militar. Sí, teníamos oficiales ya muy bien preparados, pero apenas eran unos cuantos y todavía ocupaban las posiciones subalternas. La gran mayoría de nuestros oficiales eran producto de los cuartelazos, ascensos motivados por cuestiones políticas, porque triunfó un motín, y eran pocos, muy pocos, nuestros oficiales de carrera que tenían una preparación y educación militar en el colegio militar. Valga la redundancia, al contrario de lo que sucedía, repito una vez más, con el ejército norteamericano, en la cual el 90% de sus oficiales eran ya egresados de la Academia Militar de West Point. Estas dos diferencias entre el generalato y entre los oficiales de ambos ejércitos va a también ser decisiva, fundamental para entender los conceptos estratégicos de ambos ejércitos y por qué triunfó la noción norteamericana de la guerra en movimiento. Nosotros nos quedábamos encerrados, eso sí, hacíamos muy bonitas trincheras, pero ahí mueren nuestros héroes. En cambio ellos, pues no construyen defensas ni fortificaciones, ellos se mueven y atacan. Esta es una diferencia fundamental. Miren, déjenme, vamos hacia el fin del programa, déjenme comentarles que esta guerra generó en su momento opiniones muy encontradas. Por ejemplo, el famoso duque de Wellington, el hombre que derrotó a Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo, que era tenido como un gran militar allá en Europa, vivía todavía en estos años del 47-48 y siguió muy de cerca las noticias que llegaban de México y escribió en los periódicos londinenses, en los artículos que normalmente publicaba, que el general Scott y el ejército de ocupación de los Estados Unidos de América, cuando llegó al Valle de México, compuesto por 14,000 soldados más o menos, estaba irremediablemente perdido porque los mexicanos, que tenían el doble de tropa y estaban en su ciudad, los iban a despedazar. Bueno, el duque de Wellington, este afamado militar, quedó en ridículo. Él apostaba que ganarían los mexicanos porque era evidente que podían ganar. Y no, perdimos a pesar de todo y contra los buenos deseos del duque de Wellington. Scott triunfó en las batallas. ¿Por qué? Porque aplicó la táctica del movimiento en contra de la táctica mexicana de la fortificación. Con muchos héroes, eso sí, pero todos detenidos y fortificados. En esos mismos años, fíjense qué terrible, Carlos Marx, allá en Europa, escribió que era de esperarse el triunfo de los Estados Unidos. Fíjense, el socialista creador del Partido Comunista Mundial, de las ideas de la izquierda, Carlos Marx, él se apostaba por el triunfo de los Estados Unidos, y lo mismo su amigo, Federico Engels, también decía, cuando acabó la guerra: hemos visto con gran satisfacción la derrota de México.
Marx y Engels estaban a favor de los gringos. Escúchenme esto, por favor. Luego andamos ahí haciendo con ideas estas de Marx y de Engels y se nos olvida lo que los dos personajes opinaban de México y de que ellos estaban a favor de la guerra. Y a favor, por supuesto, del invasor norteamericano. El pudor vino de los propios Estados Unidos de América. En su momento, el general, ya para entonces general Ulysses Grant, que fue presidente de los Estados Unidos de América y que en su juventud fue un joven oficial que combatió en las campañas del Valle de México, en Churubusco, en Molino del Rey y en Chapultepec. En sus memorias, que además aquí tengo un ejemplar de ellas, en sus memorias, este hombre, Ulysses Grant, comentó que no ha habido en la historia de la humanidad guerra más injusta que la que Estados Unidos de América hizo contra México. Y esto lo dijo Ulysses Grant, quien fuera presidente de los Estados Unidos de América. Más adelante también Robert F. Kennedy, el hermano del presidente asesinado, Robert también asesinado más tarde en Los Ángeles, también comentó que era una guerra en la cual los Estados Unidos no podían sentirse orgullosos de ella, que era francamente una vergüenza para su país. Es decir, esto es lo que se pensaba de la guerra entonces. Lo peor de todo es que para los mexicanos se convirtió en un momento dado, hace 175 años, y todavía permanece y permea este sentimiento, en una especie de enfrentamiento como si fuera de Isabel de Inglaterra contra Felipe II de España, de católicos contra protestantes. Lo peor de todo es que ambos ejércitos, sí, el norteamericano con mayoría de las diversas denominaciones protestantes y el mexicano todo católico, todos le pedían a Dios por la victoria y ya sabemos, pues Dios se puso del lado, si es que creemos en esto, se puso del lado del invasor norteamericano. Déjenme terminar con un dato importante, los muertos, nuestros muertos. Conocemos el monumento de los niños héroes, sabemos que están allí sepultados seis restos óseos que no son de ellos. Pero no sabemos dónde están el resto de nuestros soldados. Los norteamericanos, en cambio, sí. Aquí en la Ciudad de México, ahí por el rumbo de San Cosme y la Tlaxpana, tienen un cementerio donde están sepultados 750 de sus soldados. Ellos sí se preocuparon por recoger a sus muertos, para honrar a sus muertos. Es una diferencia brutal de por qué entendemos que perdimos esta guerra, hasta en el culto y el trato y respeto a los muertos en combate. Y bueno, todas estas noticias, todas estas reflexiones, todos estos datos ciertos o objetivos de por qué perdimos la guerra, desde la conducta de los generales, nuestras deficiencias de armamento, hasta esta noción del culto a quienes cayeron en el cumplimiento del deber en ambas naciones, pueden ustedes encontrarlo con francamente, juicios fríos de mi parte, en mi libro, que repito, ya es un clásico, Las balas del invasor, que tiene una edición más o menos reciente, que es publicado por Miguel Ángel Porrúa. En Las balas del invasor le dediqué buenos capítulos a entender, más allá de las batallas, más allá de nuestras heroicidades, el por qué perdimos, las razones de esta derrota. Se los recomiendo, me atrevo a hacerlo con la confianza que nos tenemos. Les recomiendo mi propio libro, Las balas del invasor. ¿Por qué? Porque este es un tema que, repito, no pasa de moda. Es una herida que aún no cierra por lo visto. Amigas y amigos, en estos días vamos a continuar platicando, por supuesto, de esta guerra. Nos falta hablar de momentos muy importantes y trascendentales como las batallas de Molino del Rey y de Chapultepec, pero eso lo haremos, primero Dios, y con el favor de Él y con la compañía de todos ustedes, si les parece bien, la próxima semana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.